Dice ser fieles en el servicio brindado en la comisión del Señor y en los dones que Él nos ha dado con miras a su segunda venida e inminente venida. Se habla más que todo de Mateo 24 y Mateo 25. En cuanto a este primer romano, dice Mateo 24, 45, 51, revela que debemos ser fieles en el servicio brindado en la comisión del Señor para dar Dios como alimento a los miembros de su casa, a fin de que podamos ganar a Cristo con nuestra recompensa en el reino venidero. Lo que veo es de que aquí el Señor está llamándonos a que seamos buenos mayordomos. El mayordomo es el que administra la casa y el que da alimento, el que reparte los alimentos, el que administra la economía, el de, digamos, desde una casa, la economía de la casa. Y ante todo, digamos, es relacionado con la palabra de Dios. A mí me llamó la semana 4, el día 4. El día 4 me llamó mucho la atención por lo que dice, y más que todo es una exhortación que nos hace el Señor y la palabra de Dios en cuanto a su palabra que dice en Mateo 25, 14, 15, porque el reino de los cielos es como un hombre que al irse al extranjero llamó a sus esclavos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otros 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad y se fue al extranjero. Entonces aquí dice que en cuanto a sus bienes, ¿qué representa la iglesia? Esos son los bienes. En cuanto con todos los creyentes, ¿quiénes son? Su familia. En cuanto a, dice esta parábola, los talentos representan los dones espirituales. O sea que en este Nuevo Testamento nos está hablando de la iglesia de Dios. O sea que esta porción de la Biblia nos habla de la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo también, la iglesia de los santos, la iglesia de la posesión de todos los santos, los creyentes. O sea que eh, esta es una parábola que es muy amplia y hermosa. Por otro lado, dice que no todos somos dotados, que hay quienes tienen una capacidad para asimilar, para retener, para exponer, pero no todos somos así. Hay quienes tenemos nuestras limitaciones, pero Él nos ha animado a que ejerzamos la función. De lo que Dios nos ha dado, tenemos que ejercer la función, porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros participemos, no nos quedemos callados, que vayamos, que prediquemos el Evangelio. Es lo que Él está diciendo ahora, eso es lo que nos llama. Entonces, cuando Él dice que estos talentos representan los dones espirituales, entonces en el Nuevo Testamento habla de la iglesia de Dios. Cuando habla esto, dice que nos ha animado para que ejerzamos esta función en la enseñanza de la Biblia. O sea que nosotros lo que estamos haciendo ahora en las noches es nutrirnos, estar capacitados, llevar las alforjas llenas, estar completos, estar vestidos, estar armados, tener la armadura de Dios. Eso es lo que yo siento que nos está pasando con un avivamiento de que nos estemos llenando de muchas armas espirituales en cuanto a la enseñanza de la Biblia. O sea que dice que no se queden pegados en sus sillas, dice. O sea que el día que estemos nuevamente reunidos físicamente, no nos quedemos en la silla. Y aquí no nos quedemos pegados en la silla, quiere decir que hablemos, por lo menos una porción pequeña. Tengamos que decir que tenemos que algo que confirmar de la palabra. Entonces, cuando nosotros hablemos, ¿qué tenemos que ministrar? El alimento. Yo no puedo venir a hablar cosas mías, que me pasó, que no me pasó, que fui esto, que el otro. Eso a ninguno le interesa, porque la naturaleza humana es así. El hombre es así, torcido, no es cabal, es mentiroso, tiene una serie de deficiencias, pero el Señor es justo. Entonces yo tengo que hablar la palabra del Señor. Entonces el Señor que nos da, nos entrega la iglesia a todos los creyentes, no solo a uno, sino a todos. Y todos los pecadores para que dice que podamos cuidar por causa de Él. O sea que nos da la iglesia de los pecadores para poder cuidar de Él.
Entonces, por otro lado, cuando dice que el hombre entregó sus bienes a sus esclavos, ¿quiénes son los esclavos? Representan a los creyentes. O sea que los esclavos aquí, el hermano habla de que los esclavos somos los creyentes. Todos los bienes, ¿a quiénes fueron entregados? A los esclavos, incluyen, dice, ¿qué es lo que incluye? Lo que fue entregado, el evangelio, la verdad, los creyentes y la iglesia. 4 cosas: evangelio, verdad, creyentes y la iglesia. O sea que nosotros, si uno no se interesa por estos bienes, no poseeremos ningún talento. Todos los talentos se refieren a todo esto. No es cosas, tal vez uno puede pensar que un talento es como que yo sea superdotado, que tenga un coeficiente intelectual alto y que comprenda y pueda hacer muchas cosas, no. Sino que esto es algo sencillo, pero profundo, algo que el Señor nos está pidiendo. Entonces dice que no debemos esperar de una forma indiferente, indolente, sino que tenemos que estar activos. Es lo que estamos haciendo ahora, nutriéndonos, como dije. Eso es lo que nos corresponde, por lo menos armarnos, por lo menos estar buscando, por lo menos estar llenos. ¿Para qué? Podemos buscar diligentemente el Evangelio y la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios, la palabra Espíritu de Dios que mora y vive en nosotros, para que estemos rebosantes. Entonces debemos, dice, estudiar ávidamente y conocer los temas de la caída del hombre. ¿Qué es lo que tenemos que estudiar ávidamente? Por un lugar dice, conocer los temas de la caída del hombre, la redención, la regeneración, la salvación, la limpieza efectuada por la sangre y el lavamiento del espíritu. O sea que cuando yo empecé a leer esto, por eso le dije que me gustó mucho la lección esta, porque es una guía. La verdad que para mí es una guía. ¿Qué es lo que tengo que yo saber? Esto. El Señor nos está dando los temas en cuanto a la caída del hombre, en cuanto a la redención del Señor Jesucristo, en cuanto a la regeneración que tenemos nosotros, en cuanto a nuestra salvación, en cuanto a la limpieza efectuada por la sangre y el lavamiento del Espíritu. Entonces, todos estos son aspectos del Evangelio completo. Yo no lo sabía. ¿Para qué les voy a decir yo? Esto ya, qué rato, ya lo manejo. Mentiras, hermano. Yo no lo sabía. Entonces, cuando yo leí este día 4, dije, bueno, aquí está lo que yo tengo que tener, mi guión y seguirlo. Por lo menos estar enterado de esto. Entonces, con esto vamos a estar con los talentos. O sea, que no es que porque yo sea muy inteligente o porque tenga un coeficiente alto, sino porque el Señor me está poniendo los elementos, los rudimentos para que podamos seguir. Entonces dice que debemos conocer y experimentar la verdad con respecto a la iglesia, el propósito eterno de Dios y la economía de Dios. O sea que experimentar esta verdad es ver el propósito eterno de Dios y la economía de Dios. O sea que estas verdades son nuestros talentos. ¿Y qué? Somos capaces de ministrarlos a los demás. Yo les pregunto, ¿somos capaces o no somos capaces de esto que estamos viendo? Sí, somos capaces. El Señor nos está capacitando. Entonces, por otro lado, dice, el Señor quiere cuidar a los santos, nos quiere cuidar a nosotros y que sobrellevar las cargas. Entonces el hermano dice que hay que abrir el corazón para recibirlo. Entonces tenemos que tener un corazón que pastoree a los santos. Y es lo que hemos estado viendo, que tenemos que pastorear. Y alguien nos tiene que pastorear. Y cuando ya estemos llenos, vamos a pastorear a otros. Entonces, este es el propósito de Dios, que estas cargas que tenemos, que son la posesión del Señor, nos serán dados como un talento. O sea que yo les invito, hermanos, que volvamos a leer por aparte este día 4, lo grabemos, lo dejemos tallado en piedra para que nosotros podamos llevarlo a cabo. Y esto es el principio de una iglesia gloriosa. Porque dice que nunca abandonemos esta carga que el Señor nos ha dado y nos está pidiendo. El Señor lleva su obra a cabo, querramos o no querramos. Y el recobro está para eso, para que hagamos caso, para que entendamos que lo que el Señor nos está diciendo. O sea que esta labor es una labor, no es fácil, porque se necesita que nosotros dejemos atrás nuestros intereses particulares. Entonces, esto es lo que necesitan los jóvenes, que los jóvenes se levanten también y que asuman su responsabilidad, así como nosotros
los que no somos jóvenes, que tenemos cierta edad y cierta experiencia en la vida. De la misma manera, esos talentos, dice que no se refiere cuando recibimos nuestro nacimiento en Cristo, sino una carga recibida de parte de Él. El Señor nos está poniendo la carga, pero que el Señor quiere que nosotros abramos nuestros espíritus espirituales y nuestro deseo para que tomemos esta carga y recibamos el talento. O sea que yo, hermanos, le doy gracias a Dios por esta palabra, que para mí es muy amplia, alentadora y que me pone en un camino, la verdad que me pone contento porque tengo una guía. Muchas veces uno dice, pero ¿qué puedo ir a predicar? ¿Qué puedo ir a decir? Pero aquí tenemos una guía y nos está dando el Señor la carga de que el talento no es algo extraordinario. El talento es la voluntad del Señor que está en nosotros, el propósito y la apertura que nosotros tengamos para esta palabra. Amén. Hermanos, esta semana disfrutaba algo del día 1 y es la palabra diligencia. Y pues el día 1 nos daba una alegoría acerca de una parábola, ¿verdad? De que viene el Señor y encuentra al siervo haciendo lo que el siervo debería estar haciendo. Pero me gustó mucho la palabra diligencia, ¿verdad? A veces nosotros pensamos que debemos de hacer esto, que debemos de hacer lo otro, pero en realidad esa palabra me impresionó mucho porque nuestra voluntad es muy dura con el Señor. Y esta palabra diligencia tiene que ver con que nosotros, ¿verdad?, seamos los primeros en responder al Señor, ¿verdad? Que nosotros de alguna manera nuestra voluntad se mueva hacia el Señor y que le respondamos a Él en la mañana, ¿verdad? Este siervo que se ve en esta parábola nos muestra una persona que debe ser diligente, que cuando el Señor venga le encuentre haciendo lo que debe de hacer, ¿verdad? ¿Y qué debemos de hacer hoy? ¿Cuál es nuestra prioridad? Simplemente tocar al Señor, ¿verdad? Ese tocar al Señor va a dar como resultado muchas otras cosas, pero lo principal, la diligencia que muestra acá es tocar al Señor. Debemos devolver nuestro corazón, nuestro ser al Señor diariamente, ¿verdad? Porque a veces nos enfocamos en hacer esto, hacer lo otro, hacer aquello y hacer esto por la iglesia, hacer esto por mi familia, pero realmente lo que nosotros necesitamos hoy es tocar al Señor urgentemente. Hay una necesidad urgente dentro de la iglesia, que es el contacto con el Señor, que es ver al Señor en la mañana y que Él conduzca nuestras vidas. Y también me impresionaba algo que decía el día 1 y es de que realmente nuestros bienes son las personas que están cerca de nosotros, ¿verdad? Muchas personas piensan que no tienen posesiones, pero realmente el Señor nos ha dado a nosotros bienes. ¿Quiénes son estos bienes? Pues el hermano decía todas esas personas que están muy cercanos a nosotros. Y en primer lugar, las personas que están cercanas a nosotros son nuestra familia, ¿verdad? Hoy en día nosotros queremos ir a Europa, a salir a predicar el evangelio, cuando en nuestras propias familias no tenemos un tiempo con nuestras familias. Entonces, hoy en día es prioritario que nosotros nos preocupemos por los bienes que prácticamente son nuestras familias. Eso es por pastorearlos, por conducirlos al Señor, por tener tiempos con ellos, ¿verdad? Y seguidamente están nuestros hermanos, ¿verdad?, de la iglesia, que debemos de pastorearlos. Entonces me gustaban estas dos cosas, la palabra diligencia, que tiene que ver con contactar al Señor, ¿verdad? Y en esa medida Él nos va a conducir a lo que Él quiera. Ajá. Y la otra era que tenemos bienes, ¿verdad? Muchas veces no apreciamos los bienes que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos a nuestra esposa, tenemos a nuestros hijos y realmente los descuidamos, ¿verdad? No somos cuidadosos con ellos, no les amamos de tal manera como que el Señor nos hubiera asignado esa tarea para cuidar del corazón y del espíritu de ellos, del alma de ellos, ¿verdad? Entonces necesitamos volver nuestro corazón al Señor para ver estas verdades. Y también quisiera compartirles algo que pues estaba leyendo en un libro y es acerca de que la iglesia es el nuevo hombre. Hoy en día nosotros necesitamos ver que la iglesia no es un organismo no es una organización, sí es un organismo, pero no es una organización.
quiere decir que la iglesia no es algo que ha sido confeccionado por el hombre, sino que la iglesia es el nuevo hombre. Y eso quiere decir que la iglesia es una persona, ha llegado a ser una persona. Y esto también significa que la iglesia no es algo individual, sino que es un grupo de personas, la cual su contenido es el Señor, ¿verdad? Yo me puedo reunir con cualquier hermano, ¿verdad? E inclusive podría estar en algún lugar X, ¿verdad? Y si nosotros estamos llenos del Señor, tocando al Señor, entonces tenemos la realidad del nuevo hombre, pero podría estar en un salón de reuniones y no tener la realidad del Señor, entonces no podríamos nosotros representar al nuevo hombre, ¿verdad? Estoy hablando en la práctica, estoy hablando totalmente en la práctica, ¿va? Porque aquí me gustaba mucho cómo es que el hermano enfoca que la iglesia es el nuevo hombre y que la persona de este nuevo hombre es Cristo. Quiere decir que aquí no hay nada del viejo hombre, no hay nada de mis opiniones, no hay nada de lo que yo crea, ningún concepto humano, sino que todo es lo que Cristo es dentro de cada miembro. Entonces Cristo lo llega a ser el todo y en todos, ¿verdad? Por eso es de que cuando la iglesia se reúne en algún lugar, la experiencia que nosotros deberíamos o anhelamos tener es que Cristo sea la expresión de cada miembro, porque esto nos va a traer edificación. Pero cuando actuamos de una manera natural, pues el resultado no es el nuevo hombre, sino que es algo totalmente diferente. Y luego también me gustaba mucho que Pablo hace dos oraciones en Efesios. Y la primera, solo de la primera les quisiera hablar, está en el capítulo 1, ¿verdad? De los versículos 17 al 23. Y esta oración es maravillosa porque el hermano explica que nosotros cuando oramos, lo que hacemos es que pedimos porque nosotros tengamos paz, porque estemos bien, pedimos inclusive por nuestra familia y aún siendo más espirituales, pedimos por la iglesia, pero porque la iglesia se componga. Esas son nuestras oraciones. Pero el hermano decía que el apóstol Pablo había logrado ver la iglesia porque él oró porque el Señor nos diera a todos nosotros espíritu de sabiduría y de revelación, ¿verdad? Esa fue la oración de Pablo, espíritu de sabiduría y de revelación. Y en esta parte no es el espíritu de Dios, sino que es el espíritu mezclado de Dios con el hombre, el que tienen sabiduría y tienen revelación. Y me gustaba mucho esta oración de Pablo, primero porque nosotros necesitamos aprender a orar. Necesitamos hoy considerar los deseos del Señor sobre nuestros propios deseos. Y el hermano también nos explicaba acá, en este libro, que lo que debemos de orar es por el reino y por la voluntad del Señor. Debemos de orar por todo lo que es del Señor, porque Él conoce perfectamente lo que cada uno de nosotros necesitamos. Inclusive Él nos ama tanto que nadie podría cuidar mejor de mis hijos, aunque yo esté preocupado por ellos, pero el Señor los ama de tal manera que Él los puede cuidar perfectamente, ¿verdad? Entonces nosotros no debemos de estar pidiendo simplemente por nuestras propias ideas o lo que nosotros necesitamos, sino que necesitamos hoy en día ser aquellos que oren por la voluntad del Señor, ¿verdad? Necesitamos hoy ver el reino de Dios. Necesitamos ver que la iglesia está tan necesitada de una oración genuina, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo ora para que le dé a los efesios, le dé a la iglesia en Éfeso un espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Para qué? Para que Cristo les sea revelado. Y también me gusta algo, nosotros no podemos ver la iglesia si no tenemos este espíritu de sabiduría y de revelación, ¿verdad? Si actuamos en nuestro hombre natural, si nos conducimos en nuestra vida natural, no podemos ver esta iglesia, ¿verdad? Inclusive este espíritu de sabiduría y revelación es dado para que nosotros conozcamos a Dios, ¿verdad? Que nosotros podamos conocer a nuestro Dios, ¿verdad? Y algo que me impresionó es que este órgano, que es el espíritu que está en nosotros, ¿verdad? Que Dios nos lo dio, deja de ser un órgano y llega a ser una persona, ¿verdad? Entonces, hoy en día, este espíritu llega a ser una persona en cada uno de nosotros. Y ese es el avance del Señor, el crecimiento del Señor. El Señor anhela que ese espíritu que Él nos dio llegue a ser nuestra persona y que vivamos por esa persona, ¿verdad? Eso me gustó mucho porque por mucho tiempo nosotros experimentamos una sensación de que debemos de vivir por lo que nosotros creemos, por nuestros conceptos y por lo que yo entienda de la Biblia.
pero en realidad solamente es este espíritu el que nos puede conducir a Dios, puede hacer que nosotros conozcamos a Dios y puede hacer que nosotros conozcamos la iglesia, la realidad de la iglesia. Hoy en día, como decía hermano Jorge, nosotros podemos decir, yo conozco la iglesia, ¿verdad? O yo conozco el arrebatamiento. En realidad nuestros ojos están cegados si el Señor no abre nuestros ojos, si Él no nos da tal espíritu de sabiduría y de revelación. Entonces, me gusta mucho porque realmente nuestro espíritu humano llega a ser una persona según nosotros experimentemos al Señor, y esta misma persona nos conduce en nuestro vivir, ¿verdad? Y llega a ser, como lo dice acá, una persona viviente. Y entonces, también el hermano aquí nos explicaba, ¿verdad? Cómo es de que, por ejemplo, tal vez se oía hasta muy grosero, ¿verdad? Pero él decía que una vaca no podía comprender lo que era la música, porque, digamos, su razonamiento no llegaba a comprender, por ejemplo, una melodía de Mozart, ¿verdad? No le hallaba ni ritmo ni melodía. Para una vaca era indistinguible ese tipo de música. Y el hermano decía de que nosotros solamente podemos conocer a Dios, experimentar a Dios a través de nuestro espíritu. No podemos hacerlo desde otra perspectiva, ni desde nuestra alma, sino que debe ser desde nuestro espíritu. Entonces, también me gustaba mucho porque decía el hermano de que nosotros creemos que tenemos muchos problemas, ¿verdad? Que, digamos, las deudas son un problema, los hermanos son un problema, nuestra familia es un problema, pero en realidad él decía de que el único problema estaba en nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros no cuidábamos nuestro espíritu, ¿verdad? O sea, nosotros nos enfocamos, ¿verdad? Que tenemos deudas, tenemos problemas, que tenemos un hermano se peleó con nosotros, tenemos problemas, que no entendemos a nuestra familia, tenemos problemas. En realidad el problema se encuentra en nuestro espíritu, porque nosotros no ejercitamos nuestro espíritu. Seguramente, si ejercitamos nuestro espíritu en un vivir diario para el Señor, todo eso se va a disipar. Nos vamos a dar cuenta que la única solución a todas las situaciones es Cristo mismo, como nuestro vivir. Entonces, me impresionó esto, hermanos. Realmente nosotros todavía hoy tenemos nuestro espíritu ahí y a veces no lo usamos, ¿verdad? O simplemente no lo ejercitamos. Pero el Señor anhela hoy que este espíritu llegue a ser una persona en nosotros, ¿verdad? Que vivamos por este espíritu, es decir, el espíritu de Dios mezclado con nuestro espíritu, y que nuestra mente de alguna manera se adhiera a este espíritu para que formen el nuevo hombre. Alabado sea el Señor por esta oración de Pablo, que podamos orar que el Señor nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación. Y esta semana estuve hablando acerca de crecer en vida, tomar a Cristo como nuestra persona. Y veía que cuando nosotros vemos a la persona del Señor, vemos a alguien que es amoroso, alguien que es compasivo, alguien que es misericordioso, que es fiel, que es justo, pero en nosotros no existe tal amor, no existe tal justicia, no existe tal paz. No podemos o expresar o experimentar estas virtudes, ¿verdad? Pero cuando el Señor murió en la cruz, Él resucitó y ascendió. Él vino a nosotros como el espíritu vivificante, pero también como un espíritu todo inclusivo. Y ese espíritu todo inclusivo es la realidad del amor, es la realidad de la paz, es la realidad de la misericordia, es la realidad de la compasión. Este espíritu es todo inclusivo, incluye todas las cosas de la persona de Cristo. Entonces, si nosotros anhelamos ser personas amorosas, ser personas compasivas, ser personas como fue el Señor, ¿verdad? Necesitamos el espíritu todo inclusivo. Este espíritu mora en nosotros y solo necesita que nosotros le experimentemos. Pero entonces aquí nos lleva a la siguiente parte, ¿verdad? Y es el crecer en vida. El crecer en vida lo tomamos, a veces lo tomamos como algo sin importancia, o lo malinterpretamos. Creemos sabemos que necesitamos crecer, pero no vivimos de acuerdo a esto, ¿verdad? No vivimos de acuerdo a un crecimiento. Estamos muy carentes del crecimiento, e incluso a veces creemos que somos personas grandes, ¿verdad? Y esto me expuso mucho porque
A veces creemos que cuando vamos a las reuniones ya hicimos todo lo que necesitábamos para crecer, ¿verdad? Cuando vamos a las conferencias, creemos que crecemos un montón, ¿verdad? Y pero esto no quiere decir que ya no haya que ir a las reuniones ni a las conferencias, ¿verdad? Pero el crecimiento en vida es algo más profundo que solo conocer, solo saber lo que los hermanos tienen para decir, ¿verdad? El crecimiento en vida es expresar a Cristo como nuestra persona. Y como les digo, ¿verdad? A veces lo pasamos muy desapercibido porque creemos que ya hemos crecido, ¿verdad? Nos creemos personas grandes, ¿verdad? Si nos preguntan, es que yo ya sé, ¿verdad? Es que yo ya escuché varios mensajes acerca de eso, pero la realidad es que el Señor no anhela que nosotros solo sepamos o que seamos grandes. El Señor anhela que su persona sea forjada en nosotros, anhela que su persona se exprese en nosotros. Entonces, luego habla acerca de tomar a Cristo como nuestra persona, ¿verdad? Entonces, si para crecer necesitamos tomar a Cristo como nuestra persona, necesitamos saber cómo es tomar a Cristo como nuestra persona. Y algo impresionante es que nosotros necesitamos tener experiencia, pero muchas veces nosotros creemos que necesitamos experiencias duras, ¿verdad? Que necesitamos tener tratos muy duros y cosas terribles para que nosotros entendamos y anhelamos tener este tipo de experiencias para que crezca en nosotros. Pero aquí el hermano nos muestra algo y dice que las experiencias, si nosotros tomamos a Cristo como nuestra persona, estas experiencias van a ser experiencias dulces. Y esto me impresionó porque, como les digo, muchas veces creemos que una experiencia es algo duro, ¿verdad? Algo que nos tiene que cambiar totalmente la vida, que tenemos que sufrir y es que hay que sufrir por el Señor, ¿verdad? Y claro que hay parte de sufrimiento, pero cuando nosotros experimentamos la persona de Cristo, esta experiencia se vuelve dulce. Dice, nosotros necesitamos experiencias tiernas y dulces, no debemos anhelar experiencias duras y cosas terribles, ¿verdad? Sino experiencias tiernas y dulces, porque el Señor es tierno y dulce. Él no desea darnos experiencias duras, sino tiernas y dulces. Cuando nosotros venimos y experimentamos este tipo de cosas, como les digo, pareciera ser que tienen que ser grandes experiencias, pero el hermano aquí ponía ejemplos muy pequeños, cosas que parecieran muy insignificantes en nuestras vidas, pero que en realidad el Señor gana más en nosotros cuando se dan estas experiencias. Justo el día de ayer con los jóvenes veíamos algo parecido, ¿verdad? Acerca de la persona de Cristo. Y es que hablaba acerca de la iglesia y la persona de Cristo llega a ser la iglesia. Cuando nosotros experimentamos a Cristo de tal manera, nosotros llegamos a experimentar la iglesia. Pero algo que decía la lección de ayer es que cuando Adán se durmió, Adán se durmió y cuando él despertó, Eva estaba junto a él. Y eso quiere decir que cuando él despertó, cuando él durmió, algo brotó de él. Y cuando él despertó, encontró a Eva. De la misma manera, cuando el Señor murió, algo brotó de él. Y cuando él despertó, la iglesia había sido formada. Entonces, esto quiere decir que la iglesia es producto de la muerte del Señor. Y una hermana decía, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos sabido, ¿verdad? Hemos visto unas lecciones y ahora sabemos que la iglesia no es un edificio físico, ¿verdad? Que la iglesia no es una organización, pero decía la hermana, si nosotros nos damos cuenta, ahora creemos que la iglesia es un grupo de personas o que nosotros somos un grupo de personas que somos la iglesia, ¿verdad? Pero la realidad es que la iglesia es el producto de la muerte del Señor. ¿Y esto qué quiere decir? Que la muerte del Señor debe ser portada en nosotros. Y entonces el hermano ponía el ejemplo de Pablo, ¿verdad? Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo, pero también dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y esto quiere decir que la muerte del Señor produjo la iglesia en Pablo, pero nosotros no podemos quedarnos admirando a Pablo, ¿verdad? Ay, es que Pablo, qué persona la que era, ¿verdad? Sino que nosotros debemos venir y participar de esta muerte maravillosa. Necesitamos ser derrotados.
La semana pasada compartía, ¿verdad? Nosotros peleamos con el Señor todo el tiempo. El Señor tiene un deseo, nosotros tenemos otro, entonces nosotros siempre peleamos. Pero como al final nuestra voluntad es la que elige, siempre terminamos ganando. Siempre le terminamos ganando al Señor, pero debemos anhelar ser derrotados. No podemos seguir ganándole al Señor, no podemos seguir en esta condición. Necesitamos anhelar ser derrotados. El Señor debe derrotarnos y debe ejercer su voluntad en nosotros. Y entonces la hermana hacía una pregunta, ¿verdad? Y entonces, yo me pregunto, ¿verdad? ¿Cuántas veces yo he experimentado la iglesia en la reunión? ¿Cuántas veces yo he experimentado la iglesia sola? Y es algo muy, muy cierto y que debemos preguntarnos nosotros también, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos experimentado la iglesia en las reuniones? ¿Cuántas veces hemos experimentado la iglesia sola? Es una situación en la que carecemos mucho, ¿verdad? Estamos muy faltos de experimentar lo que es la iglesia, pero alabado sea el Señor porque Él sigue buscando. Decía, compartía con Mario, ¿verdad? Nosotros venimos y creemos que nosotros buscamos a Dios, dice, nosotros creemos que necesitamos buscar a Dios, pero la realidad es que Dios nos busca a nosotros. Usted no crea que cuando usted viene y, ay, tengo que leer la palabra, usted es el que está buscando al Señor. No, el Señor lo vino a buscar a usted y por eso usted va a leer la palabra. Entonces debemos agradecerle al Señor porque Él nos sigue buscando. Dice un versículo, vuélvenos y nos volveremos. El Señor es el que se vuelve a nosotros y entonces nosotros nos podemos volver a Él. Y por último, quiero compartir, bueno, la manera, ¿verdad? Cuando nosotros venimos y queremos participar de esta muerte y llegar al punto de decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Pero esto se va dando poco a poco, pero hay una manera. Y dice que cuando nosotros vamos a ciertos lugares, vamos porque nosotros queremos ir. Y el Señor nos dice, no vayas ahí. Y nosotros rebatimos, ¿verdad? Ay, pero es que yo quiero ir, es que es bonito, es que yo tengo ganas de... Y vamos, al final vamos. Bueno, entonces llega un punto en que crecemos un poco, ¿verdad? Y llegamos al punto y le preguntamos al Señor, Señor, ¿tú quieres ir a ese lugar? Y el Señor probablemente nos diga no, pero nosotros aún así seguimos yendo, ¿verdad? O no vamos, porque el Señor nos dijo que no, ¿verdad? Pero esto aún no es la realidad de la iglesia, ni tampoco es la realidad de la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros preguntamos al Señor, Señor, ¿tú quieres ir? Estamos diciendo que nosotros queremos ir, pero que vamos a hacer lo que el Señor quiera. Y esto no es lo que el Señor anhela. Y eso me impresiona mucho porque pareciera ser que esto correcto, ¿verdad? Nosotros necesitamos ser forjados a la imagen de Cristo. Entonces necesitamos hacer lo que el Señor quiere hacer, ¿verdad? Pero cuando nosotros preguntamos al Señor, Señor, ¿tú quieres ir? En realidad no estamos haciendo lo que el Señor quiere. Porque si nosotros supiéramos lo que el Señor quiere, no le preguntaríamos, Señor, ¿tú quieres ir? Porque nosotros ya lo sabríamos. Entonces ponía un ejemplo el hermano, ¿verdad? Cuando una esposa se sujeta a su marido, ella viene y le pregunta, amor, ¿tú quieres que yo vaya? No, ¿puedo ir a comprar ropa a tal lugar? Entonces el marido le contesta, ¿verdad? Si sí o no. Pero esto es algo forzado, no es una esposa que está viviendo bajo la cabeza de su marido. ¿Por qué? Porque ella le está preguntando. Y si ella viviera bajo la cabeza de su marido, sabría si su marido quiere o no quiere que ella vaya a ese lugar. Y esto es algo impresionante porque es algo que pareciera muy elevado, ¿verdad? Cómo saber lo que el Señor quiere, pero ese es el secreto, ¿verdad? Nosotros necesitamos morir. Y cuando habla de morir, no quiere decir que ya no vamos a ser enojados, que ya no vamos a ser que ya no vamos a hablar, que ya no vamos a opinar. No, cuando nosotros morimos, quiere decir que la persona de Cristo es expresada en nosotros. Y Pablo entendió ese secreto. Por eso Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo. Él no decía, yo vivo por medio de Cristo. No, él decía, porque para mí el vivir es Cristo. Y esto, y como decía, es algo que es muy difícil. Pero entonces el hermano aquí nos decía, entonces, ¿qué pasa? Usted ya no debe preguntar, Señor, ¿tú quieres que yo vaya a ese lugar? No, usted debe preguntar, Señor, ¿tú vas a ese lugar?
Y entonces se vuelve una comunión diferente. Ya no es preguntar si el Señor nos da permiso de ir o no nos da permiso de ir, sino preguntarle al Señor si Él va a ir, porque nosotros solo podemos ir donde el Señor vaya. Y entonces, conforme nosotros vamos abriéndonos de esta manera al Señor, la próxima vez ya ni siquiera vamos a necesitar preguntarle al Señor, porque ya no va a haber el deseo de ir, que nosotros, en nosotros de ir, porque solo vamos a hacer la voluntad del Señor. Pero esto es muy práctico, pero también es poco a poco, poco a poco. A veces queremos crecer y queremos ya ser personas grandes, ¿verdad? Y ser ancianos en cuanto a la iglesia, ¿verdad? Pero no, esto es poco a poco. Entonces debemos cada día venir al Señor y preguntarle, Señor, ¿a dónde vas a ir? Señor, yo voy donde tú vayas. Someternos bajo la cabeza del Señor y dejar de vivir por medio del Señor. Esta es la clave, ¿verdad? Dejar de vivir por medio del Señor, dejar de tratar de hacer lo que el Señor hacía y empezar a hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Debemos de dejar de decir, porque yo vivo por medio del Señor y empezar a vivir por medio del Señor. Amén. Que podamos vivir vivir al Señor y que lo podamos tener en nuestro día a día. Esta semana ha sido bastante impresionante y creo que de todo lo que todos hemos aprendido, el Señor como que en algún punto nos hace coincidir a todos. Y esta semana habla de ser fieles en el servicio en la comisión del Señor y en los dones que nos ha dado con miras a su segunda e inminente venida. Ayer veíamos con los hermanos cuando estábamos repasando estas lecciones que el Señor es un buen administrador y un buen mayordomo y Él tiene muchas riquezas que quiere dispensar. Así que quiere de nosotros hacernos sus mayordomos para que dispensemos sus riquezas a todos los creyentes y se les dé el alimento a ellos al ministrar su palabra. Hablaba aquí también de que para que nosotros podamos ser buenos mayordomos necesitamos disfrutar al Señor como nuestro alimento y para ello nosotros, ¿cómo tomamos al Señor como nuestro alimento? Reflexionando en la palabra, orando, leyendo la palabra. Y esto produce que primero la palabra venga a ser nuestro alimento y nosotros podamos dispensar a otros este rico suministro. También habla aquí de que debemos ser guardados de algunas cosas y primero es ser guardados de la codicia, que no debemos amar ni estimar al mundo, así como lo hizo la mujer de Lot, que ella amó tanto el lugar donde ella estaba que volteó a ver, pero se convirtió en estatua de sal. Así que no debemos amar al mundo, sino debemos huir del mundo. También otra cosa que habla aquí, que no debemos ser injuriadores, no debemos condenar a los creyentes, ni tratarlos mal, ni herirlos. También no debemos asociarnos, dice, con personas, con la gente mundana, y habla aquí del yugo desigual, que el yugo desigual no solo se aplica al matrimonio, sino que se aplica también a los negocios y cualquier relación que podamos tener con personas del mundo. Debemos ser muy cuidadosos con no mezclarnos con el mundo. Luego habla de Mateo 25, 14 al 30 y habla de los dones que el Señor ha dado a la iglesia y habla de la parábola del hombre que le dio dones a sus siervos y a unos pues les dio más talentos que a otros, pero a todos les dio talentos. Entonces el hermano habla aquí de que todos nosotros tenemos talentos, más de algún talento tenemos todos y ese talento nosotros debemos invertirlo. Entonces, los talentos, dice, representan los dones espirituales y también habla aquí de que estos talentos nosotros, que el Señor nos ha dado y las capacidades que nosotros tenemos para servir al Señor deben pasar por muerte y resurrección. Y habla de 3 personas que me llamaron la atención porque dice
La capacidad natural de Moisés, Pedro y Pablo pasó por la cruz y surgió en resurrección a fin de ser usada por el Señor para la edificación de su cuerpo. Entonces, hablaba aquí de que toda nuestra capacidad humana pues debe pasar por muerte y resurrección. Estas tres personas, Moisés, Pedro y Pablo, fueron útiles en las manos del Señor, pero no utilizaron su capacidad humana en sí para servirle, sino que pasaron por pérdida. Y el Señor en resurrección los levantó como columnas para poder servir en el cuerpo y suministrar la vida de Dios en el cuerpo. Entonces, también habla aquí de que uno de los siervos del Señor cavó en la tierra y escondió el talento. Y esconder el talento significa que nosotros pues no hemos cuidado a nadie o no predicamos el evangelio porque nos da miedo o no ponemos algún pretexto para no hacerlo. Pero el Señor desea que nosotros pongamos a trabajar ese talento. Y dice aquí que debemos trabajar este talento con los creyentes, con los creyentes nuevos, con los jóvenes, con los descarriados. Este talento que el Señor nos dio es para que nosotros cuidemos de otros, para que nos interesemos por otros. Y eso es lo que a mí me gustó de esto, porque el pastoreo, el capital mínimo para pastorear a alguien es que nosotros nos interesemos por esas personas, pero para que nosotros tengamos carga por otros necesitamos pasar tiempo con el Señor y abrirnos al Señor. Cuidar a alguien no es algo que alguien nos imponga, ¿verdad? O que nos digan, mira hermana, cuida a fulano, pero si no tengo carga, tal vez no lo voy a cuidar bien o voy a dejar ese pastoreo a medias o lo voy a tirar en algún momento. Pero dice aquí algo que a mí me gustó y me animó mucho. Dice, a medida que pasamos tiempo con el Señor y nos abrimos a Él con respecto a quienes deberíamos cuidar, Él nos dará una carga. A medida que contactamos a otros y tenemos comunión con ellos, al ser uno con el Señor para cuidarlos con ternura, con su presencia y nutrirlos con sus riquezas espontáneamente, utilizaremos nuestro talento. Así que pues que el Señor pues ponga esa carga en nosotros, pero también no solo es que el Señor la ponga, sino que nosotros estemos abiertos y que cada día pasemos tiempo con el Señor. El Señor está muy interesado en que nosotros cuidemos de otros para que seamos edificados. Y esa habla también aquí de que la recompensa por utilizar nuestro talento, por invertir el talento, es que en la era venidera vamos a participar de la presencia del Señor. Entonces es importante que desarrollar esta función y ser fieles en el servicio al Señor, ser fieles en cuidar a otros, ser fieles en estar abiertos, ser fieles en tomar tiempo para pasar con el Señor escudriñando la palabra. Otra cosa que disfruté mucho esta semana está en el estudio vida de Apocalipsis en el mensaje 32. Esta palabra ha sido maravillosa y habla de dos palabras muy importantes para Dios y es transformación y edificación. Son dos cosas de las cuales el Señor está muy interesado en que seamos transformados para que podamos ser edificados unos con otros. Yo no sabía, yo pensaba que este asunto de la transformación era individual y el hermano lo pone aquí como un asunto corporativo. Dice el hermano en este estudio de que nosotros debemos ser transformados juntos y ¿por qué debemos ser transformados juntos? Para que seamos edificados juntos. Entonces el hermano habla aquí de que nosotros quizá podemos ser muy ortodoxos, tener muy buenas doctrinas, pero solo estar interesados en la mera doctrina. Pero si no recibimos a Dios en todo lo que nosotros leemos, entonces pues no podemos ser transformados. Incluso dice el hermano, pregúntese si después de, por ejemplo, yo he estado en la reunión, en la iglesia por 24 años tengo yo de haber recibido al Señor y de haber venido a la vida de iglesia.
Y dice el hermano, pregúntese si en ese tiempo usted ha sido transformado o sigue siendo igual o aún peor. Debemos vernos a nosotros mismos y ver nuestra condición, que el Señor ha hecho de nosotros, en nosotros. Y el Señor y el hermano anima mucho, no solo que nos veamos, ¿verdad? Y nos condenemos, no he sido transformado, sino en avanzar y en tocar al Señor, en disfrutar al Señor, en que cada aspecto natural de nuestra vida sea reemplazado con Cristo. Y menciona aquí un ejemplo, y es el ejemplo de un árbol que es petrificado. Hay muchos árboles que caen en los ríos o en alguna fuente de agua, y al paso del tiempo esos árboles se vuelven duros como piedra. Y el hermano explica aquí este proceso de petrificación, y es que el árbol, conforme es golpeado por el agua, sumergido en el agua más bien, va perdiendo su elemento como madera. Y va adquiriendo minerales, los minerales del agua, y va adquiriendo los minerales hasta que este árbol que antes era madera se vuelve una piedra. Entonces, me gustó mucho esa alegoría, porque a medida que pasamos tiempo con el Señor, abiertos al Señor, ciertamente el elemento del Señor se va añadiendo a nosotros, y Linda, como una persona natural, se va yendo, pero no es un esfuerzo humano, sino que la vida del Señor, a medida que somos expuestos a esta vida, espontáneamente el Señor reemplaza a Linda por Cristo, y así hace con cada uno de nosotros. Así que la sustancia natural de lo que yo soy se va, pero no por mi esfuerzo ni por el empeño que yo ponga por ser diferente, sino porque Cristo mismo se va forjando en mí, sin ningún esfuerzo. Solo debo estar abierta al Señor. Y eso es, entonces, esa apertura que tengamos del Señor y el reemplazo que hace el Señor de lo natural por Él, eso resulta en la transformación. Así que este es un proceso maravilloso que el Señor está haciendo en nosotros. Y la transformación resulta en la edificación. Así que algo importante también que el Señor le dice a la iglesia en Filadelfia es que al que venza lo hará columna en el templo de Dios. Y las columnas, pues para que soporten una estructura grande, necesitan ser fuertes. Pues si por ejemplo queremos construir un edificio muy grande de muchos niveles, no podemos poner una estructura de madera en el primer nivel, porque seguramente se rompe y el edificio se viene abajo. Entonces necesitamos poner columnas fuertes de piedra, muy grandes, para que soporten el peso. Lo mismo es en el edificio de Dios. El Señor no puede colocar columnas de madera que sean débiles. El Señor necesita colocar columnas de piedra. Por eso es de que necesitamos ser transformados de barro, como dice el hermano, nosotros somos vasos de barro, lo dice la Biblia. Somos barro y necesitamos ser transformados a piedras preciosas, pero esta transformación se produce al experimentar a Cristo. Y este asunto de la edificación y de la transformación es tan importante para el Señor, y es un asunto que viene desde el inicio en Génesis, porque el Señor desea una compañera, necesita que su iglesia esté edificada y que sea madura. Y por último, con esto de la transformación y la edificación, leímos esta semana en Esdras 3 versículos que a mí me impresionaron y me dieron vuelta así totalmente, porque de qué manera los israelitas apreciaron la edificación del templo después de estar muchos años cautivos. Y dice Esdras 3 del 11 al 13. Dice, y cantaban uno a otro, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su benevolencia amorosa sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba a gran voz, alabando a Jehová, porque se habían echado los cimientos de la casa de Jehová.
Pero muchos de los sacerdotes levitas y cabezas de casas paternas, ancianos que habían visto la primera casa, lloraron en alta voz cuando se echaban los cimientos de esta casa delante de sus ojos, y muchos daban gritos de gozo. De modo que el pueblo no podía distinguir entre el clamor de los gritos de gozo y las voces del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba en voz alta y se oía el clamor desde muy lejos. Así que estos 3 versículos me impresionaron tanto, porque estos ancianos lloraron por ver que se habían echado a los cimientos de la casa de Dios. Y yo me ponía a pensar en mí, ¿verdad? Yo, pues a veces no aprecio de tal manera la edificación. Y para el Señor es muy importante edificar su casa. Así pues que el Señor ponga ese deseo ferviente en nosotros por colaborar en la edificación de su casa, y que tengamos tal ánimo y aún tal emoción por ver que la casa del Señor se está edificando. Así que pues esta semana ha sido bien rica y he disfrutado bastante al Señor, y sobre todo en este asunto de que para Dios es importante, y eso pues le pedíamos al Señor mientras leíamos lo de Apocalipsis. Pues que el Señor grabe en nosotros estas palabras, que para el Señor es importante la transformación y la edificación. Son 2 palabras que para el Señor son cruciales para que la era pueda llegar a su fin y para que el Señor pueda concluir con el plan que se trazó desde la eternidad. Pues que el Señor nos lleve a tener tal ánimo, hermanos, por nuestra transformación y por la casa del Señor. Bueno, hermanos y hermanas, qué semana más maravillosa hemos tenido. Me llamó la atención una de las cosas que nos hablaba el hermano en esta semana, basado en Mateo 24, del 45 al 46. Dice: ¿Quién es, pues, el esclavo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre la casa para que les dé el alimento a su debido tiempo? Bienaventurado aquel esclavo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. Es un llamado, como compartía el hermano Jorge al principio, a considerar el asunto del cuidado tierno a los hermanos, y de lo que hemos recibido del Señor, compartirlo. Es decir, pues hay una búsqueda muy fuerte y muy, muy directa en cuanto a nuestra manera de ser, ¿verdad? A ver que hayan algunos cambios, que nosotros nos podamos ver a nosotros mismos en algún punto, porque la verdad es que la percepción que cada uno de nosotros tenemos es que somos perfectos, ¿verdad? Digamos, siempre nuestro punto de vista es el correcto, siempre nuestra manera de criar a nuestros hijos es la correcta. Eso es algo que es parte de nuestro ego, ¿verdad? Pero realmente, muy en lo profundo de nuestro ser, pareciera que no hay una necesidad de ser corregidos, transformados, alentados. Pero una de las cosas a que nos alienta el hermano aquí es al pastoreo y al cuidado tierno hacia los que nos rodean inicialmente, ¿verdad? Hacia los que están cerca de nosotros. Entonces, la frase que les dé el alimento a su debido tiempo es muy impresionante con respecto a ese punto, ¿verdad? Permítanme, otra de las cosas que me llamó la atención mucho en cuanto a este día era el asunto que mencionaba Linda hace un momento. El hermano menciona ahí que nosotros somos dados a dañarnos entre nosotros, ¿verdad? Entonces el trato a veces no es el mejor hacia los santos. Puede ser cuestión cultural, puede ser cuestión alguna razón como esas, pero en el mismo Mateo 24, ya en versículos más adelante, del 48 al 50, dice: pero si aquel esclavo malo dice en su corazón:
mi señor tarda en venir y comienza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el señor de aquel esclavo en el día que no espera y a la hora que no sabe. Entonces también es un aliento muy interesante en cuanto a la manera que nosotros pastoreamos y alimentamos a los que nos rodean y en lo personal. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, en mi caso me ha tocado enseñar algunos temas como música, como otras actividades, y con los que menos he tenido paciencia son con mis familiares, ¿verdad? Aún, digamos, yo me vuelvo muy exigente con mi esposa a la hora de enseñarle algo de la guitarra, o me vuelvo muy exigente con mis hijas. Entonces es algo muy peculiar y muy extraño, que al menos yo lo veo así en mí. Entonces nosotros tendemos mucho a asumir a veces que los hermanos ya ven todo lo que yo he visto, si es que he visto algo, ¿verdad? O entonces no tenemos tal vez la paciencia y la manera de transmitir esa visión o esa revelación que hemos recibido, o tendemos a querer imponer, que esto también es muy usual entre nosotros, aún en el compartir más íntimo. Digamos, no es un compartir que querramos simplemente liberar y decir, miren lo que experimenté, quiero compartirles mi experiencia, sino que la luz que yo he recibido la quiero implantar y que me diga amén, que sí la entendió y que sí la creyó. Entonces ese tipo de tratos yo lo he visto, yo mismo los he hecho. Entonces esta semana me llamó la atención con ese otro aspecto en cuanto al trato. Más adelante en el capítulo 25 dice, otro punto, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al irse al extranjero llamó a los esclavos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y se fue al extranjero. Entonces, en esta otra porción se nos habla acerca de lo que hemos recibido del Señor, ¿verdad? Lo que hemos recibido. Entonces, esto que hemos recibido del Señor, que es la vida eterna, que es la vida divina, que es el Espíritu vivificante, y conocerlo a Él por medio de la palabra y cómo nos ayuda, es algo que, pues claro, es para nosotros, pero es algo que también debe repartirse, debe compartirse, porque de hecho, parte de la razón de esto es por causa de la inminente venida del Señor. Y lo que es necesario, permítanme, solo quiero pasarme al otro día, lo que es necesario es que esto que el Señor nos da, esto que el Señor nos dé, de ganancia. Y parte de esa ganancia es la transformación, ¿verdad? La transformación es, digamos, dejar de ser lo peculiar que hemos sido nosotros y que somos cada uno de nosotros, y que seamos Cristo, ¿verdad? Que la manera de ser de Él sea la que se manifieste a través de cada uno de nosotros. Pero como nos ponía el ejemplo, Linda, de este ejemplo de la madera, que a veces se petrifica cuando está sumergida en ciertos ríos. Y esto sucede porque los elementos que están en el agua se impregnan y penetran la madera, cambiando la constitución de la madera. Entonces, este asunto se puede dar, como decía la hermana, en la medida de nuestra apertura al Señor. Esto es bien interesante porque si hemos de orar y pedirle algo al Señor, es que abra nuestros ojos y que estemos abiertos, ¿verdad? Porque muchas veces, por ejemplo, si usted quiere compartirle a alguien y que no le recibe, que no está abierto a lo que usted le comparta, pues difícilmente pueda prosperar ahí la palabra. Pero cuando alguien está abierto y está sediento y lo entiende, pues recibe todo y la palabra puede dar un fruto. Pero muchas veces no son las personas a las que les predicamos las que están cerradas, sino nosotros mismos. Entonces, es importante que nosotros podamos mantenernos abiertos al Señor para recibirlo, porque me mencionaba un hermano hace unos días, ni siquiera se imagina usted de dónde me habló Dios, ¿verdad? No nos imaginamos dónde Dios se nos muestra a nosotros para impresionarnos, para darnos esa dirección o eso hacia donde nos debe llegar. Entonces, ya para terminar, en el último versículo,
que menciona esta palabra santa, dice, respondiendo su señor le dijo, esclavo malo, perezoso, sabías que sigo ciego donde no sembré y que recojo donde no aventé, por tanto debías haber entregado mi dinero a los banqueros y venir yo y hubiera recobrado lo que es mío con intereses. Y esto nos llamó mucho la atención porque se refería a los banqueros y creo que los cambistas, menciona el escrito, a los nuevos, ¿verdad? A los que están desanimados, a los que están descarriados. Y si consideramos, por ejemplo, en cada una de las familias hay nuevos. Los jóvenes son más nuevos que nosotros. A ellos hay que invertirles esto que hemos recibido del Señor. A nuestros familiares, ¿verdad? Que algunos puede que estén desanimados o se hayan alejado, porque el Señor viene a cobrar esa ganancia de lo que Él nos ha dado. Es una manera de verlo. Y al final menciona el asunto de la recompensa, ¿verdad? De la recompensa que es salvarnos de esa disciplina del final de los tiempos. Y fue maravilloso. El hermano Jorge al principio de la reunión compartía, esta semana me da una guía, me da una manera, y especialmente es de ser salvos de esa disciplina del final de los tiempos. Pero otra es ser aquellos que colaboran con el Señor. Marvin mencionó una palabra al principio que se me olvidó, por cierto, ahorita, pero el hermano dice aquí que no es la cantidad ni la forma en que servimos, sino la fidelidad, ¿verdad? En que hacemos esto, que es estar abiertos, recibir del Señor, absorberlo a Él, permanecer abiertos, pero también dejando fluir esto a otros y a otras. Así que, amén. Yo cierro mi micrófono acá, si alguien más que quiere decir algo.